Saludo a todos los hermanos y hermanas con la hermosa paz del Señor. Tenemos una nueva oportunidad para agradecer a nuestro Dios por todo lo que Él nos ha dado. Por su misericordia estamos esta mañana presentes, estamos escuchando su palabra. Es su misericordia la que nos mantiene con vida. Yo le agradezco a nuestro Dios por todo lo maravilloso que ha sido y por todas las cosas que estamos aprendiendo, porque estoy seguro que no soy solamente yo. Porque su palabra así lo dice, para siempre es su misericordia. ¿Sabe que yo ayer en la noche intentaba preparar una palabra? Buscaba algunos versículos, leía algunas cosas, pero el Señor me llevó a un tema, a querer comprenderlo un poco más. Y es acerca del nacer de nuevo. Usted podrá decir, eso yo lo vi en la mañana con un mensaje que mandó una hermana al WhatsApp. Pues sí. Y yo lo sentí como una confirmación de parte de Dios a que esa es la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Yo también cuando lo leí dije, Dios mío, pero ya me ganó la prédica. Pero el Señor tiene cosas siempre diferentes para cada uno de nosotros. A mí me habló con el mensaje que mandó nuestra hermana María de Lourdes. Sí, a mí me habló con eso y pude entender incluso algunas cosas que me estaban quedando con alguna duda desde ayer. Por eso puedo decir confiadamente que Dios es bueno, porque Dios tiene especial cuidado en absolutamente todo lo que nosotros necesitamos, y yo estaba anhelando y pidiéndole al Señor una confirmación para saber lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Y gracias a Dios la recibí. Así que vamos a hablar un poco acerca de esto, acerca de el nuevo nacimiento. Usted dirá, pero todos hemos nacido ya de nuevo, hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, qué bueno. Pero créame, hay muchas personas que tienen duda o que desconocen si nacieron de nuevo. Y ya lo vamos a ver por qué. Pero antes de eso, antes de entrar al que usted seguramente sabe cuál va a ser la lectura en donde nos vamos a centrar un poquito más, que va a ser Juan 3 acerca de Jesús y Nicodemo, donde habla acerca del nuevo nacimiento. Pero hay muchos otros versículos en la Biblia, entre ellos yo lo invito a que abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro capítulo 1. Yo voy a leer este momento en una versión diferente a la que normalmente tenemos, que es la Reina Valera de traducción de 1960. Voy a leer en la traducción del lenguaje actual, TLA. Dice exactamente lo mismo, pero un poquito más comprensible es esta versión y me gusta mucho leerla. Pero no por eso quiere decir que sea diferente a la que todos tenemos. Y la palabra de Dios en el versículo 3 de Primera de Pedro 1 dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó de entre los muertos. La palabra de Dios en la versión Reina Valera que usted le tiene dice: por su gran misericordia. Empieza diciendo así el versículo 3 y habla de un renacer. Como usted puede ver, el nacer de nuevo, el renacer, incluso el que nos ha dado una nueva vida, habla exactamente de lo mismo, del nuevo nacimiento que nosotros como creyentes debemos tener, que nosotros como creyentes debe ser ese el inicio para que nosotros empecemos una vida cristiana. Es interesante que la palabra de Dios mencione la misericordia. Recuerde que entre misericordia y gracia hay una gran diferencia, porque misericordia es no recibir lo que nosotros merecemos, porque nosotros mereceríamos castigo, mereceríamos el juicio, mereceríamos por todo nuestro accionar, no mereceríamos esa bendición.
Mereceríamos otras cosas, pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros y no nos ha dado el castigo que nosotros merecemos. Y la gracia es, en cambio, recibir lo que no merecemos. Y en este versículo hace mención a las dos cosas, porque la palabra de Dios dice: alabemos al Señor que por su misericordia nos ha hecho renacer. Por su misericordia nos ha hecho renacer. Es decir, no nos ha dado el castigo que merecemos, sino que al contrario nos ha permitido una nueva oportunidad de volver a vivir y de acercarnos a nuestro Señor. Y si se da cuenta, en el final del versículo menciona y dice que esto de volver a nacer y de tener una vida llena de esperanza, o una esperanza de vida, como lo menciona en la Reina Valera, esto lo ha hecho por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Eso es gracia, porque la gracia fue demostrada en su totalidad en aquella cruz. Porque nosotros no merecíamos tanto amor, porque nosotros no merecemos tanto amor, porque nosotros en ese momento no merecíamos que el Señor entregue su vida en una cruz y derrame toda su sangre para perdón de nuestros pecados. Recibimos el perdón de los pecados sin nosotros ni siquiera haberlo pedido. Pero el Señor ya tenía ese plan perfecto para perdonar a la humanidad de los pecados por medio de Jesucristo. Eso es gracia. Entonces, misericordia es no recibir lo que merecemos y gracia es recibir lo que no merecemos. Espero que haya quedado claro. Si no, tenemos la ventaja de que esto es un video y lo podemos regresar y escucharlo varias veces conforme sea necesario. Ahora, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios habla que nos ha hecho nacer de nuevo. Hay otras versiones en las que dice que nos ha dado una nueva vida. Y también lo menciona la que acabamos de leer, que nos ha dado una vida con esperanza. Es decir, al momento de renacer y al momento de nacer de nuevo, estamos hablando de tener una nueva vida. Antes de entrar un poco más en el tema de lo que es el nacer de nuevo, yo quiero que entendamos un poco en este versículo que el Señor no está hablando de darnos nuevas circunstancias de vida. El Señor no dice: cuando tú aceptes a Jesucristo tus problemas van a desaparecer, para nada. El Señor no menciona eso en su palabra. El Señor dice: vas a tener una esperanza de vida, vas a tener una vida llena de esperanza. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, sí, cambia nuestra actitud, cambia nuestro sentido de ver la vida, pero las circunstancias continúan ahí. Lo interesante es que en ese momento del renacer, nosotros tenemos cierta convicción y tenemos esa certeza de que las pruebas se van a superar. Eso se llama fe, y esa fe se la consigue después de haber nacido de nuevo. Ahora, mi hermano, mi hermana, es importante irnos un poquito hacia aquel momento en el que el Señor mencionó aquel nuevo nacimiento. Ahora sí, nos vamos a Juan capítulo 3. No lo vamos a leer o no lo vamos a poner incluso en pantalla absolutamente todo, porque es bastante. Vamos a leer ciertas partes y vamos a tratar de ver o a tratar de visualizarnos un poco en esa escena cuando Nicodemo, uno de los grandes fariseos, y al decir por fariseos quiero que se entienda que era una persona conocedora de la ley, era un líder religioso, era alguien que procuraba hacer bien las cosas, que tenía una vida relativamente ordenada. Pero cierto también que Jesús había criticado mucho a los fariseos. Es por eso interesante que ver toda la escena. Yo no sé dónde estaba ahí en ese momento Jesucristo, pero Nicodemo dice que en la noche fue hacia Jesús. Hay otros casos en los que Jesús da su enseñanza a fariseos entrando en su casa o estando en el templo, pero esta vez
en la noche, Nicodemo va y se acerca donde Jesús, va hacia donde estaba Jesús. ¿Por qué lo hizo en la noche? Seguramente porque al ser fariseo no quería que nadie de sus compañeros religiosos lo viera. Y cuando va y le dice, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Miren esa presentación de parte de Nicodemo, es como diciendo: verás que yo reconozco que tú eres un maestro. ¿Y sabes qué? Porque nadie pudo hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Seguramente esperaba una respuesta de Nicodemo, decirle: oh, Nicodemo, mira, te diste cuenta, qué bueno, sabes que sí, y qué bueno, mira, siéntate, te enseño algunas cosas, o qué quisiera saber. Seguro Nicodemo tenía muchas preguntas en su cabeza, y quería hacerlas todas, y por eso empezó diciéndole: yo sé que tú eres un maestro. Es la forma de introducirse hacia un maestro cuando uno quiere conocer alguna respuesta. Pero Jesús le lanza directamente su respuesta, porque conoce a Nicodemo, porque conoce ese momento el corazón de Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo en el versículo 3: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Seguro esa no era una de las preguntas que tenía Nicodemo. Tal vez Nicodemo tenía una pregunta un poco más extensa, un poco más teológica, o al menos eso pensaba, porque le lanza una bomba, y una bomba teológica también. Nicodemo le dijo en el versículo 4: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo se confundió por completo. Nicodemo empezó a ver que realmente no tenía la respuesta para lo que Jesús había dicho en ese momento. Y vamos a leer un poquito más y después vamos a entrar en el detalle de lo que Jesús está hablando con Nicodemo. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Vamos a leerlo hasta ese versículo. Es importante ver cómo Jesús, en pocas palabras, acaba con la teología que tenía dentro Nicodemo. Nicodemo fue tal vez para un poquito decir: Jesús va a reconocer que yo, todo lo que yo soy. Y Jesús no hizo absolutamente nada de eso. Al contrario, criticó de cierta manera, o puso en tela de juicio cuando le preguntó: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero ¿qué significa este nacimiento? Este nuevo nacimiento. Habrá muchas personas que escuchen esto y digan: pero claro, es que Nicodemo tiene razón, ya siendo un viejo podremos entrar por segunda vez en el vientre de nuestra madre. No se trata de ese tipo de nacimiento. Ese tipo de nacimiento es una sola vez, es un nacimiento natural y punto. Pero hay un tema. Jesús le estaba diciendo: mira, Nicodemo,
entre líneas, ¿no? Si leemos muy entre líneas, Jesús le estaba diciendo, mira Nicodemo, tú podrás ser un fariseo, un maestro de Israel, alguien conocedor, alguien que ha hecho cosas buenas, todo tendrás muchísimo, muchísimo dentro de tu currículum espiritual, dentro de tu currículum de vida, pero si quieres ir al cielo hay que nacer de nuevo. Nada de eso te va a servir. Cuando llegues al juicio, cuando llegues delante de Dios, no te va a servir absolutamente nada. Recuerde que la palabra de Dios dice que muchos llegarán y se presentarán delante de Dios y dirán, Señor, pero nosotros predicamos en tu nombre, sanamos enfermos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, yo nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Se imagina? Ese es un llegar queriendo exponer todo lo nuestro, queriendo exponer nuestro esfuerzo, lo que nosotros podemos hacer para Dios, lo que nosotros hacemos por Dios y querer sacarlo en cara. La pregunta que vendría antes tal vez es, ¿tú naciste de nuevo? ¿Pero qué es eso de nacer de nuevo? Entonces apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. Es fuerte, yo sé que es fuerte, pero es necesario y sobre todo en este momento en el que después estaremos compartiendo la cena del Señor. Y usted sabe que la cena del Señor no se la debe tomar a la ligera, sino que uno debe hacer un examen de conciencia, debe adentrarse a saber si está en una relación correcta con Dios para hacerlo. Porque la palabra de Dios también dice que aquel que come y bebe indignamente, juicio y condenación come y bebe para sí. Así que es necesario que nosotros estemos a cuentas con nuestro Dios. El nacer de nuevo es el acto de Dios mediante el cual imparte vida eterna a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Recuerde que absolutamente todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero podemos ahora acceder hacia el Señor Jesucristo por medio de su sacrificio en la cruz. Y junto con todo eso, y por eso la palabra de Dios cuando menciona el nacer de nuevo en Primera de Pedro, menciona claramente y dice que eso lo tenemos por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Con toda la formación, no entraremos en el reino de los cielos. Todo lo que hayamos hecho no servirá para entrar al reino de los cielos a menos que exista un nuevo nacimiento, una transformación total en nuestra vida. Ahora Jesús le menciona nuevamente y le dice, tratando de darle una explicación un poco más entendible a Nicodemo, le dice, es necesario nacer del agua y del espíritu. Tal vez sí, que Jesús lo que intentaba era ampliar un poco, pero Nicodemo lo que estaba haciendo era confundiéndose. Lo que Jesús quiere mencionar en ese momento al decir que es necesario nacer del agua y del espíritu, está diciendo que es un nacimiento no en el que nosotros dependamos de cómo lo hagamos, sino que Dios es el que va a actuar, es una experiencia espiritual totalmente. Recuerde que el agua es la que purifica, el agua es la que limpia y eso es la palabra de Dios en nuestra vida. Es necesario tener una experiencia espiritual con nuestro Señor y es necesario conocer la palabra de Dios no como algún experto, sino reconocer que esta palabra es la verdadera palabra de Dios y es la que nos purifica y es la que nos lava, es la que nos limpia. En pocas palabras, es reconocer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Eso es nacer de nuevo. Pero tiene que ser totalmente de corazón y con una convicción total de que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Tiene que haber una convicción total de nuestro pecado y aquel que nos
que nos puede mostrar todo nuestro pecado y que revela todo lo que nosotros somos, es el Espíritu Santo. Es el único que puede hacerlo. Por eso habla acerca de nacer del Espíritu, porque necesitamos esa relación con la persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Él es el que nos convence de todo lo que está sucediendo. Debemos también tener conciencia, aparte de toda la convicción de nuestro pecado, del amor de Dios a pesar de ese pecado, de que Dios nos ha amado de tal manera, y por eso dentro de todo este contexto, en el versículo 16 del mismo capítulo, a Nicodemo es a quien le dice: mira, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se da cuenta que el versículo, que es la clave en toda la lectura de la palabra de Dios, en donde habla acerca del amor de Dios y de ese sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz del Calvario, Jesús lo dijo en el momento en que estaba hablando con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento. Así que ese nuevo nacimiento no solamente cerrar nuestros ojos, hacer la oración y seguir nuestra vida tal cual estaba. El nuevo nacimiento es cerrar nuestros ojos, hacer la oración de fe, aceptar a Jesucristo, pero cuando nos levantemos o cuando abramos nuevamente nuestros ojos, nuestra vida tiene que ser diferente, reconociendo que nuestras obras no nos van a llevar al cielo, reconociendo absolutamente todos nuestros pecados, confesándolos a nuestro Dios, habiendo un arrepentimiento genuino en nuestro corazón y haciendo un cambio total en lo que estamos viviendo. ¿Sabe qué sucede cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento? Se produce un cambio en nuestra relación con Dios. Si antes de ese nuevo nacimiento nosotros solamente creíamos en Dios, aceptábamos que su palabra era real, que el sacrificio que hizo en la cruz sí fue por amor a nosotros, pero no tenemos una relación con Dios, entonces ese nuevo nacimiento tiene que volver a suceder. Nuestra relación con Dios tiene que ser una relación de intimidad, una relación de amor, de pasión, de necesidad. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hay un cambio en esa posición de ser separados de Dios a ser hijos de Dios. Tenemos que estar seguros de que ahora nosotros podemos declarar y decir, como dice su palabra, Abba, Padre. Tener esa confianza de decirle: papito lindo, de reconocer y de aceptar que Él es nuestro Padre y por ende nosotros somos sus hijos, y tomar los derechos de hijos y saber que Él nos cuida como sus hijos, que las necesidades que tenemos Él atenderá como atiende un padre a su hijo, un padre amoroso, un padre ferviente, un padre responsable. Cuando nosotros nos levantamos de ese nuevo nacimiento, tiene que haber un cambio total de actitud ante las circunstancias que estamos viviendo. Si antes había duda, ahora tiene que haber fe. Si antes había angustia, ahora tiene que haber alegría. Tenemos que afrontar de manera diferente las cosas. La gente tiene que ver en nosotros ese cambio. Tiene que haber un cambio en nuestro destino. Nosotros tenemos que estar total y absolutamente convencidos de nuestra salvación por medio de Jesucristo. Tenemos que estar absolutamente convencidos de que nuestro lugar va a ser el reino de los cielos. Todo eso le estaba diciendo Jesús a Nicodemo al momento de mencionar el nacer de nuevo. ¿Usted recuerda cómo fue su nuevo nacimiento? ¿Usted recuerda el momento aquel en el que entregó por completo su vida a Jesucristo y su vida cambió y su actitud cambió y tuvo una vida llena de esperanza, aunque las circunstancias seguían siendo las mismas y eran adversas, pero usted tomó un nuevo sentido en su vida porque nació de nuevo? Si no está seguro de haber nacido de nuevo, tiene que reevaluarlo hoy mismo. Y ese es un tema que solamente usted, mi hermana, mi hermano, puede solucionarlo directamente con el Señor. Converse con Él, hable con Él, dígale: mi Dios, yo necesito estar
totalmente seguro de mi nuevo nacimiento. Y para estar totalmente seguro de su nuevo nacimiento, tiene que estar totalmente seguro de su salvación y de que usted fue sellada por el Espíritu Santo de Dios. Yo desde muy pequeño conocí al Señor. Pero ¿sabe qué? Yo no nacía de nuevo. Hasta aquel día, ya siendo prácticamente adulto, en el que en serio yo llegué delante de Dios con un corazón humillado y con un corazón totalmente entregado a decirle: Señor, mi vida es tuya. Yo necesito esa experiencia espiritual contigo, no solamente una experiencia que sea a partir de la religión, sino una experiencia personal, una experiencia en la que yo te pueda sentir, Señor, en la que yo pueda ofrecerte mi vida por completo a ti. Fue en ese momento cuando yo me levanté, después de haberme postrado delante de Dios, en el que realmente nací de nuevo, porque mi vida tomó un rumbo diferente, porque mi actitud ahora era diferente. Remóntese un poquito hacia aquel momento en el que usted nació de nuevo y en el que decidió que su vida iba a ser para Jesucristo, en la que decidió que su actitud tenía que ser diferente ante los problemas. Ese es el momento en el que nosotros nacemos de nuevo. Aleluya. ¿Y sabe qué? Dentro de ese nuevo nacimiento hay esperanza. La palabra de Dios menciona y dice que nos ha dado una vida con esperanza, o esperanza de vida. Yo quiero terminar un poco continuando con los versículos posteriores de Primera de Pedro, capítulo 1, porque aquí habla un poco más acerca de ese nuevo nacimiento, de lo que produce ese nuevo nacimiento. Recuerde que nosotros accedemos al nuevo nacimiento por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos y por la misericordia de Dios, es decir, por la misericordia y por la gracia. Y el versículo, y lo voy a seguir leyendo en la TLA, la versión TLA, el versículo 4 dice: y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Y mire esto, mi hermana, mi hermano, ustedes confían en Dios y por eso Él los protege con su poder, para que puedan ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Para nacer de nuevo es necesario que nosotros confiemos en Dios. Sin eso nosotros no podremos nacer de nuevo, y por eso habla la palabra de Dios que nos ha dado un nuevo renacer, que hemos nacido de nuevo, que tenemos una vida llena de esperanza, y por eso dice: ahora ustedes confían en Dios, y por eso Él los protege con su poder. En todo lo que estamos viviendo el Señor nos está protegiendo, pero la pregunta es: ¿estamos realmente convencidos de nuestro nuevo nacimiento? Para que podamos ser salvados tal y como está planeado para los últimos tiempos. Por eso, y mire a dónde se va la palabra de Dios enfocando. Hablábamos del nuevo nacimiento, hablamos de la confianza en Dios, y es interesante cómo la palabra de Dios enfoca todo eso hacia algo. Por eso, aún cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrese. ¿Sabe por qué? Porque ahora tenemos una nueva actitud, porque hemos nacido de nuevo y porque vemos las cosas diferentes, porque ahora tenemos fe. Recuerda que dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es así como ahora nosotros tenemos que llevar nuestra vida, caminar por fe, movernos por fe. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego. La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Pero para todo esto que está hablando, primero habló acerca de ese nuevo nacimiento.
Porque vendrán pruebas, vendrán dificultades, pero nosotros tenemos que tener esa confianza y esa fe en que nosotros tendremos la victoria en medio de esas pruebas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, dice la palabra, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Mire cómo es la palabra de Dios. Habla acerca del nuevo nacimiento, habla de cómo lo recibimos y mediante qué podemos recibir ese nuevo nacimiento. Y después continúa la palabra de Dios diciendo, y por medio de esa convicción y de esa nueva forma de vivir que tú vas a adoptar con ese nuevo nacimiento, podrás resistir cualquier tipo de pruebas que vengan y con una actitud diferente. ¿Y sabes qué? Como dice aquí la palabra de Dios, aunque tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. Tendremos la capacidad de alegrarnos porque habremos nacido de nuevo. Bendito es nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que ahora que vamos a recibir la Santa Cena, que vamos a tomar ese pan y ese vino que representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que hagamos ese examen de conciencia, que tengamos ese pleno convencimiento de que hemos nacido de nuevo y que nuestra vida ya no es igual. Que tengamos el pleno convencimiento de que nosotros somos salvos, que hemos pecado, que hemos fallado y que lo continuamos haciendo. Pero que la misericordia de Dios es nueva cada mañana y que su perdón nos ha alcanzado por medio de ese sacrificio en la cruz. Mi hermana, mi hermano, yo le doy las gracias por haberme dado la oportunidad de entrar nuevamente en su hogar para hablar un poco de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es un momento, yo diría, el propicio para cambiar nuestra forma de vivir, nuestra relación con Dios. Dios tiene cosas hermosas. Dios tiene preparado algo maravilloso para nosotros, y no solamente, como dice la palabra, aquella herencia que es incorruptible, que está en los cielos, sino que también tiene algo preparado para nosotros aquí en la tierra, porque podemos alegrarnos en medio de las dificultades. Gracias, mis hermanos, mis hermanas, y los saludo nuevamente con la preciosa paz del Señor. Amén.